Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Favordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir haciendo el ciclo de hablar de los sordos un poco salidores, de los sordos menos populares o de los sordos con escaso corpus literario. Y en el día de hoy quiero hablar y hacer énfasis sobre las cuestiones referentes e inherentes al Ordum Oyekun Tekunda, donde vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, vamos a estar viendo todas las cuestiones que tienen que ver para con este orden y posteriormente vamos a estar viendo todos los caminos y dándole una interpretación lógica a todos los caminos de este orden o Oyekun Tekunda. Entonces, para ir entrando en materia, dice aquí el por qué nació en masticar el coco con 4 pimientas de guinea y soplarlo a los 4 puntos cardinales cuando se le da coco a la cazuela de Osain. Y mis hermanos babalao van a entender correctamente lo que estoy diciendo. Y eso está implícito aquí, el por qué aquí la pimienta de guinea tiene la virtud de acabar con la brujería que le puedan echar a Oyekun Tekunda. Por eso el abuelo de Oyekun Tekunda siempre debe llevar pimienta de guinea en los bolsillos. Y dice por qué envenenaron los cocos para cuando él lo fuera a masticar e introducirle la brujería, introducirle la hechicería y envenenarlo. Pero como la pimienta de guinea en este orden tifá tiene la virtud de acabar con toda la brujería que le puedan echar a la persona que ostente este orden difá o Oyekun Tekunda, por eso él introdujo las 4 pimientas encima del coco y por eso los babalauos enemigos se dieron cuenta de que no podían con él. Entonces dice aquí Ifá el por qué la persona que tenga Oyekun Tekunda siempre buscará la forma y la manera de llevar consigo en la cartera, en el bolsillo, encima, siempre tratará de llevar pimienta de guinea. Y cuando llegue a un lugar que sea de dudosa reputación o que usted no confíe en lo que le puedan dar a comer o a tomar, usted lo que hace es introducir las pimientas ahí para evitar que la brujería que le puedan haber echado en la comida o en la bebida pueda afectarle a usted. Entonces, dice por qué aquí nació un menso. Dice, porque aquí eso es un tarro cargado que llevan las prendas, vitito inmenso. Entonces, dice Ifá aquí, ¿por qué la persona que juegue Oyekun Tekunda va a tener la necesidad de en un momento determinado rayarse en el palo y empezar a obtener conocimientos y poderes sobre esta religión que es el palo, el mayombe, el palomonte o todas estas cuestiones? Dice por qué aquí habla la avaricia. Dice por qué la persona no puede ser avariciosa. Dice por qué la persona no puede ser jactanciosa. Dice por qué la persona tiene que ser una persona medida y prudente ante las cuestiones de la vida. Porque por querer coger algo más grande puede soltar lo que ya tiene. O por querer coger otra cosa puede soltar lo que ya tiene seguro y se vaya a meter en algo dudoso que le vaya a ocasionar un fiasco grande en la vida, una decepción grande en la vida, una gran problemática en la vida, que es lo que dice Ifá. Entonces dice, porque usted va a tener la necesidad de conformarse con lo que con lo que a usted va a ir llegando. Usted va a tener la necesidad de conformarse con lo poco o mucho que le pueda llegar a su vida para que usted no se vea inmerso en problemas serios a consecuencia de que, a consecuencia de que usted deje lo que está firme por irse por un camino dudoso donde en un momento determinado aquí habla de que esto es un ifá de espejismo donde usted pueda pensar que en ese lugar o en ese trabajo o en esa posición usted va a adquirir grandes riquezas y lo que adquiera sea menos incluso que lo que ya tenía. Entonces aquí hay que pensárselo correctamente, por eso se le recomienda a la persona que juegue Oyekun Tekunda que a la hora de cambiar de trabajo, a la hora de cambiar de negocio, a la hora de hacer cualquier cosa, se lo piense correctamente y detenidamente y que ponga los pros y los contras encima de la mesa para tomar una decisión acertada, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí nace la espiritualidad de Orunmila, dice por qué la persona que juegue Oyekun Tekunda es una persona altamente espiritual. Dice, porque es una persona muy dada a sus sentimientos, a la espiritualidad, muy dada a todo este misticismo que envuelve a la persona, que es Oyekun Tekunda. Dice, porque habla de que Orula se va de la casa. Aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado porque dice que Orula se puede incomodar con las personas que viven dentro de su casa y se puede retirar. Esto sí hay que tener mucho cuidado aquí porque dice que aquí Orla se retiró del pueblo donde él gobernaba a consecuencia de que le empezaron a decir que lo querían matar. Entonces dice porque en un momento determinado Oyekun Tekunda, incluso rodeado de personas, se pueda sentir solo. Dice porque Oyekun Tekunda en un momento determinado pueda empezar a coexistir en soledad en un ámbito de ermitaño,
porque dice que Oyekun Tekunda incluso se recluye él mismo dentro de su casa o en algún lugar donde se siente seguro porque tiene miedo lo que le puedan hacer las demás personas, que fue lo que hizo Orula aquí cuando gobernaba, que se introdujo dentro del árbol seco. Entonces hay que tener cuidado aquí porque esto puede acarrear trastornos mentales o psicológicos. Dice porque la persona que Oyekun Tekunda se maldice en demasía. Ella misma se dice que se quiere morir, que ella no tiene ganas de vivir y esto lo que le va a traer es más problemática, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice el por qué en un momento determinado a Licofafún, a la mano de Orula de la mujer, a la Bofacafún, a todos se le pone un pedazo de caña brava. Dice por qué el Awo va a tener la necesidad, el Awo, el Babalawo, que ostenta este orden de Ifá, va a tener una necesidad de coger y lavar una mano de caracoles, y esa mano de caracoles se encierra en una cajita y se le pone delante a Ifá, porque dice que Ochun lo que le dio a Orula para que se guiara dentro del monte fueron 4 caracoles. Y que Orula, al ver que los muchachos venían, entonces dijo que sí podía salir. Dice porque aquí se le ofrecen fiesta a los Isbeyi. Dice porque aquí hay que hacerle grandes alegorías a los Isbeyi. Dice porque en un momento determinado el Ochun de la persona que tenga este orden de Ifá va a llevar una hachita de oro, porque dice que Ochun era leñadora y Orula en agradecimiento le regaló un hacha, pero dice que la corona de la persona de Ochun, de la persona que es Oyekun Tekunda, llevará 3 ardanes largos, llevará un hacha y llevará 3 caretas, que estas 3 caretas van a simbolizar los 3 enemigos de Orula dentro de este orden de Ifá. Dice porque la persona que es Oyekun Tekunda tiene 3 arayeses, 3 personas que van a tratar de hacerle mal a usted. Dice porque usted no puede ponerse a oír chisme, porque usted no puede ponerse a oír la habladuría sin corroborar que estas sean verdad, porque dice que a usted lo están esperando y que usted no va a llegar a la consecuencia de que sus enemigos se van a poner a difamar y se van a poner a enredar chisme y usted va a coger miedo y no va a llegar, que fue lo que le pasó a Orula aquí. Entonces hay que tener cuidado con 3 arayeses. Dice porque aquí el chivo, el gallo y la paloma eran los 3 arayeses de Orula. Entonces hay que tener mucho cuidado porque dice que varias personas se pueden confabular para hacerle daño a la persona que es Oyekun Tekunda. Dice por qué Orumi la hizo el Bo para que se acabara la mortandad en el pueblo de Ife. Dice por qué aquí hay que tener cuidado, no nos vayamos a ver inmersos en trámites mortuorios. Dice por qué aquí no vamos a tener cuidado, no vaya a hacer que la familia vaya a ir dando la caída paulatinamente, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice que en la tierra de Ife había mucha mortandad y que Orula demoró 7 días en llegar a consecuencia de que se tuvo que esconder. Por tanto y por cuanto dice por qué hay que empezar a hacer obras rápido y esboces rápido para evitar la caída de uno en uno de la familia. No nos podemos demorar a la hora de hacer los esboces porque dice Orula, a consecuencia del engaño del gallo, la paloma y el chivo, se demoró 7 días en llegar a Isla Ife y cuando llegó a la mortandad se había multiplicado. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con mortandad dentro del seno familiar. No va a hacer que las personas mayores del seno familiar que se encuentren enfermas empiecen a dar su caída de uno en uno, que es lo que está diciendo Ifá. Dice el por qué en un momento determinado nació la espiritualidad de Orula, como yo estaba diciendo, nació la espiritualidad de Ifá. Y es el espíritu, y Oyekun Tekunda no es más que el espíritu de Ifá personificado. Y dice por qué en un momento determinado Ogunda Yekun, Ogunda Riku es la personificación material y Oyekun Tekunda es la materialización espiritual del espíritu de Ifá. Entonces por eso yo estaba diciendo por qué la persona que es Oyekun Tekunda es una persona muy espiritual, es una persona muy dada a todas estas cosas de las vibras, de los astrales y de todas estas cosas. Dice, ¿por qué aquí las apariencias engañan? Dice que esto es un Ifá de espejismo. Yo estuve explicando ahorita por qué es un Ifá de espejismo. Dice, ¿por qué aquí a usted no puede dejar camino por vereda? Dice, ¿por qué en un momento determinado no oiga promesas? Porque dice que a usted le pueden pintar castillos en el aire y después usted se va a quedar sin nada, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué en un momento determinado usted no puede dejar lo suyo para irse a otra parte? Dice, ¿por qué todos los cambios en su vida tendrán que ser bien pensados, bien planificados? Que es lo que está diciendo Ifá, para que usted no tenga las grandes pérdidas que está diciendo Oyekun Tekunda que pueden llegar a su vida
a través de estos cambios poco planificados, o estos cambios mal pensados o mal dirigidos, que es lo que está diciendo IFA. Dice, porque aquí hay la necesidad de conocer la hierba de la maravilla. Dice que con esto usted se va a hacer Sarayenje, usted se va a hacer el Bomisí, que son baños y todas estas cosas. Dice, porque en un momento determinado al Esbo y Ocuntecundá no le puede faltar gandinga. Todos los cubanos sabemos qué cosa es gandinga. Las personas que no saben qué cosa es gandinga es el hígado, el corazón, todas esas cosas de los animales, porque dice que eso es lo que llevaba el perro en la boca, que fue lo que se robó el matadero y fue lo que se le reflejó en el agua más grande, y que el perro se tiró al agua a buscar la gandinga más grande. Sin embargo, era un espejismo. Entonces hay que tener cuidado aquí con estas cosas. Dice, porque la persona que tiene Oyecuntecundá va a tener la necesidad imperiosa de usar una cadena con una chita de oro para tener un aire de desenvolvimiento económico, porque dice que esto fue lo que hizo desenvolverse a Ochun a través del regalo que le hizo Orula de la chita de oro, porque dice que Ochun era leñadora y vivía en la pobreza. Lo que hacía era cortar árboles para vender leña en el pueblo para poder subsistir. Entonces dice, porque la persona está propensa en un momento determinado a sufrir ciertas y determinadas inclemencias de la vida. Es porque usted en su vida todo nacido color de rosa. Es porque la persona de Oyecuntecundá ha pasado trabajo. Es porque la persona de Oyecuntecundá incluso ha sido maltratada por sus padres o abandonada por sus padres. Dice, porque Oyecuntecundá incluso puede estar propenso a que cuando fue un niño o cuando fue una niña, incluso estuvo propenso a violación dentro del seno familiar, a que alguien la quisiera tocar, incluso su propio padre, que es lo que está diciendo IFA. Dice, porque Oyecuntecundá va a tener una relación un poco tirante para con su madre. ¿Por qué? Porque dice que la madre de Oyecuntecundá nunca fue feliz y no quiere que Oyecuntecundá sea feliz, sobre todo si Oyecuntecundá, que estamos hablando, es mujer. Entonces hay que tener cuidado con las relaciones para con los padres de Oyecuntecundá, sobre todo si es una mujer que ostenta este gran orden de IFA, porque dice que las relaciones pueden ser distantes o lejanas para con los padres, que es lo que está vaticinando aquí IFA. Dice, porque a Echu se le pone un espejito que se lava con un miro y por la parte de atrás se le dan de comer 2 gíos, que se le dan de comer conjuntamente con Echu, porque dice que aquí la brujería estaba en el espejo. Por tanto hay que buscar la forma y la manera de ponerle este espejito a Echu, porque dice que aquí a la princesa la brujería se le hicieron en el espejo y en el peine. Dice, porque Oyecuntecundá no le presta su peine a nadie, ni se peina con peine de nadie. Dice que aquí la persona va a tener la necesidad de montar un hincheo sain que se monta con un espejito y con otros ingredientes. Dice que aquí se toma caldo de tuétano de la red con hojas de peonía. Y esto es para evitar todas las cuestiones negativas de enfermedad que le puedan llegar a la persona que es Oyecuntecundá. Y dice que aquí no se come ni picante, ni se come con vino seco. Vamos a entender. Dice el por qué a la persona se le recomienda tomar una copa de aguardiente en ayuna para estimular todo el sistema nervioso, que es lo que está diciendo IFA aquí. Dice, porque aquí se va a una mata de caña brava y se coge la punta de una rama y se va estirando y se pone en el ombligo y después se suelta y se pide suerte, pero esa suerte se le pide a Nanú. ¿Me entiendes? Para que le quite lo malo que está dentro del estómago de Oyecuntecundá, porque Oyecuntecundá está propenso a tener grandes enfermedades en toda su cavidad estomacal. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esto. Dice, porque en un momento determinado, aquí hay la necesidad de ir al campo, porque dice que cuando usted va al campo encuentra la suerte. Dice, porque aquí se le pone natilla y arroz con leche en un árbol hueco a Obatalá, porque dice que aquí al cocinero de Obatalá le levantaron calumnia, y lo que se hace aquí para que usted no le levanten calumnia y para que usted pueda mantener su puesto de trabajo o su negocio es ponerle en un árbol hueco arroz con leche a Obatalá. Dice, porque aquí hay que evitar el consumo de la sal en exceso, porque dice que aquí Obatalá comía sin sal. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a hacer que la sal empiece a descompensar la presión arterial de la persona, es porque la sal empieza a traer ciertas y determinadas enfermedades a la vida de la persona, que es lo que está diciendo IFA. Dice, porque el primero de los caminos que habla aquí es el camino de los 3 enemigos de Orula.
donde dice que Olofi mandó a buscar a Orula para que fuera a la tierra Ileife, porque en esta tierra había demasiada mortandad, para que él resolviera este problema. Pero cuando Orula salió, se encontró con el chivo, que le dijo que había habido una conversación de que cuando llegara a Ileife le iban a hacer brujería. Orula lo oyó atentamente, pero no le hizo caso y siguió caminando. Después se encontró con el gallo y el gallo le dijo que le estaban preparando una trampa para cuando llegara a Ileife. Orula siguió sin hacer caso y siguió caminando y ya cuando estaba llegando casi a Ileife se encontró con la paloma y esta le dijo que estaban preparando una trampa para matarlo. Por consiguiente, Orula cogió miedo y se internó en el monte, y cuando se internó en el monte se metió dentro de un árbol, dentro de un hueco que tenía un árbol seco. Y ahí transcurrió 7 días y 7 noches, donde en el séptimo día, Ochun, que pasaba por ahí, lo que hacía Ochun, se dedicaba a vender leña cuando ve este árbol que estaba hueco, que estaba seco, piensa que es fácil picarlo y venderlo como leña. Cuando Ochun da el primer hachazo en el árbol, Orula empieza a cantar y Ochun se asoma y ve que es Orula. Y le dice que qué hace ahí, que lo están esperando en el pueblo, y él le dice que lo están esperando pero para matarlo a los. Ochun responde que no, que todo el mundo está alarmado porque él debía llegar hacía 7 días y no acaba de llegar. Ochun le da lo que tenía de comida para que comiera, porque Orula estaba en muy malas condiciones porque no había comido. Y va y se lo dice al rey. Y el rey le dice que si es verdad que ella encontró a Orula, le daría todo tipo de riqueza y lo que ella pidiera. Ella va y se lo dice a Orula, que ella puede ir donde está el rey. Cuando Orula llega adelante del rey, el rey lo increpa y le pregunta por qué se había demorado 7 días para llegar, que la mortandad había aumentado. Y Orula no le dice nada, solo le dice que manda a buscar al chivo, el gallo y a la paloma. Cuando el chivo, el gallo y la paloma se presentan, entonces Orula le dice al rey que él no estaba aquí en tiempo y forma a consecuencia de estos 3 personajes, y los maldice y le dice que solo servirán para hacer sacrificio. Donde entonces el rey le concede a Ochun todas las riquezas, y Orula hace el esbo que se hace con un gallo, con un chivo, con 2 gallinas para Ochun, y es para evitar la mortandad, y evita la mortandad y quita la enfermedad de la tierra Ileife. Y se queda viviendo con Ochun, a la cual le regala un hacha de oro, con la cual Ochun adquirió una virtud y no tuvo que volver a ir al monte a picar leña para venderla, y empezó a prosperar y no pasó más trabajo. Incluso tuvo otro tipo de negocio donde prosperó, pero siguió viviendo para con Orula, que se quedó viviendo en Ileife y siendo el abuelo de la corte. Entonces dice Ifá aquí el por qué usted va a tener que tener cuidado. Usted va a tener que tener cuidado si a usted le proponen un cargo, si a usted le proponen un ascenso, si usted va a montar un negocio donde usted va a ser el líder del negocio. Usted tendrá que tener mucho cuidado. ¿Con qué? Con las personas que usted se va a rodear para hacer este tipo de negocio, o con los subordinados que va a tener en el trabajo, donde usted lo van a ascender y sus enemigos serán sus subordinados y tratarán de influenciar de manera negativa en su carrera. Entonces tiene que tener cuidado que usted escucha, usted no aclare chisme, usted no oiga cosas que no tiene que oír, no oiga lo que no le importa, y usted siempre corrobore la información que le están dando, y usted no se guíe por lo que le están diciendo, porque lo que le están diciendo puede ser para perjudicarlo, que es lo que dice Ifá. Por tanto y por cuanto la persona que juegue Kunta no oye chisme, no entra en chisme, no aclara ningún tipo de rumoración, ni tiene nada que ver con eso, para evitarse todas las consecuencias negativas que esto le puede traer. Porque ya a Orula le estaban reclamando porque había llegado 7 días tarde a donde tenía que llegar y la mortandad se había disparado. Entonces hay que tener cuidado aquí. Dicen porque aquí hay que hacer las obras religiosas puntualmente. Porque ahí Orula demoró 7 días en hacer el desbo y la mortandad creció. Entonces, por consiguiente, hay que tener cuidado dentro del seno familiar. No vaya a ser que las personas mayores empiecen a morir de uno en uno. Entonces hay que hacer ese gran esbo para evitar la mortandad dentro del seno familiar de la persona que es Oyekun Tekundá. Dice porque aquí habla del camino de la lucha por el amor o la pasión. Dice porque había una princesa cuyo padre, el rey, era un brujo que hacía grandes hechicerías y estaba enamorado de la hija. Y se valió de sus poderes para tener relaciones sexuales para con su hija, ya que en las noches la muchacha se atormentaba porque la brujería que le había hecho con Osai la tenía atormentada, y ella tenía un burugú que estaba poseído,
que cada vez que salía embarazada la hacía abortar. Y esta muchacha no tenía tranquilidad ni de día ni de noche, pero siempre estaba paseando por los jardines del palacio donde se encontró a un señor mayor que ella le hace el cuento y él le dice que tiene que revisarle. A este señor mayor no era más que Orula, y Orula le ve Oyekun Tekunda, donde le dice que el sueño que ella había tenido para con Ochun, que le llevara el peine y el espejo, que la brujería estaba hecha en el espejo y que había que hacer la obra para con el lenguaje, darle los dos hijos en el espejo y toda esta serie de cuestiones, donde la madre de esta misma muchacha también era bruja y se sentía reprimida y veía en su hija, en vez de su hija, veía una enemiga, porque decía que si ella no fue feliz a consecuencia de los maltratos del rey, su hija tampoco lo sería, y por tanto también había hecho hechicería para que su hija no tuviera ningún tipo de paz mental. Por consiguiente, cuando Orula le hizo el esbozo, que le dio los dos gallos, las dos gallinas Ochun, que dio el chivo, que dio los dos gallos, que le dio los dos hijos al espejo y se lo puso a su hecho, le dijo que tenía que irse del palacio, a cuyo consejo la princesa acató y se fue del palacio y pudo tener hijos y pudo hacer una familia feliz lejos de su familia. Dice aquí Ifá, lo primero es porque aquí hay que tener cuidado, porque dice que a temprana edad Oyekun Tekunda saldrá de su casa. Se tendrá que ir lejos de su familia para poder tener una estabilidad de toda índole en la vida, porque al lado de su familia usted la va a pasar mal. Dice porque en un momento determinado su mamá le tiene cierta envidia porque ve que usted progresa y que ella no pudo hacer ni la mitad de las cosas que usted está haciendo. Dice porque hay que tener cuidado con personas incluso dentro del seno familiar, que si Oyekun Tekunda es mujer, trataron de tocarla, trataron de abusar de ella cuando era pequeña. Dice porque hay que tener cuidado con amarre de hombre hacia mujer. Dice porque hay que tener cuidado con brujerías que le puedan echar a la mujer para que no pueda tener descendencia, para que no pueda tener prole, para que no pueda parir. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Dice, hay que tener cuidado en entrar en disyuntiva con personas que practiquen la religión del Palomonte o el Mayombe. Al principio dije por qué la persona tenía que iniciarse en estas religiones, pero hay que tener cuidado con una guerra con un mayombero que pueda tener cierto conocimiento y cierto poder sobre esto y pueda causar grandes problemas, porque dice que el padre de la muchacha sabía mucho acerca del mayombe. Entonces hay que tener cuidado. Dice porque las relaciones para con los padres de Oyekun Tekunda serán malas o tirantes, o incluso en muchas ocasiones Oyekun Tekunda está propenso a no criarse con sus padres, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice por qué habla los cuatro vientos y la pimienta. Dice por qué había un pueblo donde había un abú que sabía mucho Ifá y los otros abús se le habían cogido envidia y empezaron a echarle hechicería, y empezaron a hacerle brujería, pero este abú, como era muy aplicado, se hacía sus esbozos, se hacía sus oraciones, se hacía sus cosas y no podían tumbarlo, hasta que un día acordaron invitarlo a una ceremonia de Icofafún y Abufagafún, donde envenenaron los cocos, y a la hora de darle coco a la cazuela de Osai le dijeron que le diera coco él. Los cocos estaban envenenados, pero este abú, antes de ir a la ceremonia, se había mirado y se había visto su orden de Ifá, que le decía que tenía que llevar pimienta de Guinea en los bolsillos y que la pimienta de Guinea era lo que iba a destruir cualquier brujería que quisieran echarle. Por tanto, cuando él fue a picar el coco que tenía que masticar, le introdujo 4 pimientas de Guinea encima y con esto masticó el coco y lo sopló y hizo lo que todos los babalabos sabemos que se hace para con la cazuela de Osai, pero desde ese día se implementó el porqué en un momento determinado nosotros ponemos las 4 pimientas de Guinea encima del coco, y es para evitar que nos puedan envenenar, para evitar que los cocos puedan estar mal y nos pueda caer mal, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque usted tiene que tener cuidado, porque usted puede estar propenso a caer en una trampa. Dice porque usted tiene que tener cuidado, porque usted tiene enemigos ocultos que no dan la cara, pero son sus enemigos y que tratarán de hacer brujería, tratarán de hacer enviaciones, tratarán de hacer cosas malas para que usted salga perjudicado, pero no le dan la cara porque saben que usted, aunque no sea religioso, tiene cierto poder, tiene cierto dominio de muchas cosas, y por eso no le dan la cara. Pero esos son peores porque son enemigos ocultos que usted cree que son amigos y son enemigos realmente. Entonces tiene que tener cuidado, tiene que tener mucho cuidado con esto, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí la pimienta
adquirió la virtud de desbaratar toda la brujería que le puedan echar a Oyekun Tekunda. Por eso la persona que es Oyekun Tekunda siempre va a tener que tener pimienta de Guinea en los bolsillos. Siempre va a tener que llevar pimienta de Guinea encima para si llega a algún lugar donde no le inspira confianza comer, pero tiene que comer por un problema de obligación o por un problema de compromiso. Entonces a la comida le añadirá esta pimienta de Guinea para comerla y que no le haga ningún tipo de daño, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí habla del cocinero Obatalá. Dice que aquí Obatalá comía sin sal y su cocinero lo sabía y le cocinaba sin sal. Pero Obatalá preparó un viaje y le dijo al cocinero que mientras él no estaba, que le echara sal a la comida para que toda la otra servidumbre pudiera comer una comida normal. Pero como el cocinero estaba acostumbrado a cocinar sin sal, siguió cocinando sin sal. A lo que todos los demás, como le tenían envidia al cocinero porque era el hombre de confianza de Obatalá, empezaron a tener murmuraciones entre ellos y se pusieron de acuerdo para que cuando Obatalá llegara, decirle que él le había cocinado sin sal y echar un poco de suciedad en la reputación del cocinero. Pero este cocinero era inteligente, se miró con Orula le hizo el esbozo y Echu, que estaba mirando, cuando Obatalá llegó y le fueron a decir todas estas cosas, Echu entró a la cocina y le echó azúcar al arroz. Y Obatalá bajó a la cocina y cuando probó para ver si era verdad lo que le estaban diciendo, ese arroz le gustó porque era arroz con leche dulce. Ese arroz le gustó y los que se confabularon en contra del cocinero quedaron mal. Y el cocinero siguió siendo el cocinero Obatalá e incluso siguió siendo el hombre de confianza de Obatalá. Entonces aquí dice Ifá que en un momento determinado usted tiene que tener cuidado porque hay personas que quieren su puesto de trabajo o su negocio. Hay personas que quieren adquirir la posición que usted tiene y no van a descansar hasta que no lo tumben. Dice porque en un momento determinado usted lo que tiene que hacer es ser obediente a los sacrificios y las cosas que tiene que hacer para con Ifá. Y porque aquí la necesidad de darle comer al lenguaje. Dice porque aquí hay que tener cuidado con la memoria de la persona que es Oyekun Tekunda, porque dice que al cocinero se le olvidó echarle la sal. Dice porque la persona que es Oyekun Tekunda está propensa a tener lagunas mentales, a tener fallos de memoria, a tener todas estas cuestiones. Entonces hay que tener cuidado con los procesos nerviosos que pueda sufrir la persona que es Oyekun Tekunda, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay la necesidad de ponerle arroz con leche a Obatalá. Dice porque esto es una de las ofrendas que más le gusta a Obatalá. Dice porque la persona que es Oyekun Tekunda tendrá que hacer un arroz con leche él mismo y ponérselo a Obatalá. Ese arroz con leche no puede llevar ni una pizca de sal. Y se le pone a Obatalá. Dice el porque en un momento determinado. Aquí habla el perro y la gandinga. Dice porque había un perro que fue al matadero y se robó una gandinga. Pero que para él llegar al pueblo tenía que pasar por encima de un puente que abajo lo que había era un río. Y cuando el perro venía con la gandinga en la boca, miró hacia el río y vio que la gandinga que estaba abajo era más grande que la que él tenía en la boca. Soltó la que tenía en la boca y se tiró en el agua a coger la otra gandinga. En resumen, lo que había abajo era un reflejo y la que dejó arriba, otros animales vinieron y se la comieron y por eso se quedó sin una cosa y sin la otra. Por eso dice, ¿por qué Oyekun Tekunda no puede hacer lo seguro por lo inseguro? Dice, Oyekun Tekunda es un Ifá de espejismo, que a usted no le propongan cosas, que no le pinten villas y castillas en el aire, que hasta que usted no tenga las cosas seguras, usted no puede hacer ningún cambio en su vida. Dice, porque usted no puede vivir ilusionado con cosas que no tiene segura en la mano. Dice, porque hay que contar con lo que uno tiene y no con lo que está por llegar, que es lo que dice Ifá. Entonces hay que tener cuidado con problemas de esto de espejismo, de hacerse ilusiones vanas que se puedan derrumbar en un momento determinado, que es lo que dice aquí Ifá. Dice porque Olofi mandó a buscar a 5 babalawos, pero asistieron solo 4 porque Oyekun Tekunda no asistió. Dice que Oyekun Tekunda se miró y se vio Oyekun Tekunda, pero Oyekun Tekunda era el babalawo predilecto de Olofin porque cada vez que marcaba un esbozo, el esbozo era sentado. Y Oyekun Tekunda llegó tarde, todos habían marcado el esbozo, pero ninguno lo había cogido. Y cuando llegó Oyekun Tekunda, marcó el esbozo y el esbozo fue recibido por Orula. Por consiguiente, los babalawos
le cogieron más envidia y más odio a Yekun Tekundá y le dijeron que lo iban a invitar a una fiesta, a una comida, a un banquete. Pero todos estos babalabos fueron con sus criados al banquete y todos por separado le dijeron a sus criados que envenenaran las comidas, que ellos evitarían comer de las comidas que ellos pusieran en la mesa, por supuesto, para no envenenarse. Pero Orula se miró y se vio a Yekun Tekundá donde le decía que tenía que llevar su comida y que no podía comer en ningún lugar. A lo que por consiguiente, como todas las comidas estaban envenenadas, porque ninguno se puso de acuerdo con el otro, todos los criados empezaron a poner las comidas en la mesa y cada cual no comió de la de él, pero la del otro estaba envenenada, por tanto se murieron todos, menos Orula que comió de la comida que él llevó. Entonces dice Ifá, ¿por qué hay que tener cuidado cuando usted le inviten a algún lugar? Dice, ¿por qué hay que tener cuidado con personas que en un momento determinado pueden envidiar su posición? Porque recordemos que Yekun Tekundá era el único que cuando marcaba los esboces cogían, y por tanto era el predilecto de los fines. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que usted ostente un cargo, una posición, que usted sea el hombre de confianza de alguien que tenga una posición superior y que en un momento determinado todos quieran tener la misma posición que usted tiene y lo vayan a hacer trampa para que usted caiga en estas trampas y usted pierda su posición, incluso para que usted pierda la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Por eso hay que tener cuidado dónde se come y dónde se toma. Usted no puede comer y tomar en cualquier lugar, porque dice que Yekun Tekundá está propenso a que le echen la brujería y se la metan dentro del cuerpo, y dice incluso que lo puedan envenenar, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces tiene que tener mucho cuidado con envenenamiento. Dice porque Yekun Tekundá tendrá que ser meticuloso a la hora de elegir qué alimento va a comer y en dónde los va a comer, para evitar estos contratiempos, estas contrariedades que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla de que la avaricia cuesta la vida. Dice porque había una mujer que no tenía nada para comer y lo que hacía era, pero tenía un hijo pequeño, lo que hacía era amarrarse a su hijo pequeño con algunos bejucos en la espalda y se iba al monte a cortar leña para venderla en el pueblo y así poder comer algo ella y su hijo. Pero esta mujer puso a su hijo debajo de un árbol para que cogiera sombra en lo que ella cortaba la leña, pero cuando ella vino a recoger a su hijo, ya su hijo no estaba ahí. Y su hijo lo tenía un pájaro que se llamaba Aragán, que lo había venido y lo había puesto encima de una rama. Esta mujer cuando miró hacia arriba para implorarle a Lofin se dio cuenta de que el pájaro estaba encima y ella empezó a hacerle un canto al pájaro, que lo que estaba diciendo en el canto era que le devolviera a su hijo. El pájaro cogió una bolsa llena de collares de perlas y se la tiró. La mujer buscó dentro de la bolsa y no vio a su hijo y volvió a implorarle al pájaro que le devolviera a su hijo, y el pájaro lo que hizo fue tirarle otra bolsa llena de riqueza. La mujer volvió a buscar desesperadamente, pero no estaba su hijo, y volvió a implorarle al pájaro que le diera a su hijo, y el pájaro bajó sutilmente, suavemente y le devolvió a su hijo, y esta mujer cogió a su hijo, cogió las 2 bolsas de dinero y joyas preciosas y riqueza y se fue para su casa. Cuando llegó le hizo el cuento a las otras mujeres del pueblo, pero había una mujer que estaba oyendo y quiso hacer lo mismo, pero no cogió a ninguno de sus hijos porque sus hijos ya estaban grandes, sino que fue y buscó a los hijos de otra mujer, a un hijo de otra mujer que era un niño pequeño, y volvió a hacer la misma operación, puso al niño debajo del árbol. Pero el pájaro subió al niño, y cuando esta mujer no sabía el canto que tenía que hacer, empezó a implorarle al pájaro que le devolviera al niño. El pájaro lo que hizo fue defecar en una bolsa y tirársela, y cuando esta mujer buscó lo que había era porquería. Acto seguido le vuelve a implorar y el pájaro lo que hace es llenar una bolsa de agua y tirársela, y esta agua le cae arriba a la mujer. La mujer le sigue implorando y el pájaro lo que hizo fue matar al niño y meter en una bolsa los huesos y se los tiró para abajo. Cuando esta mujer vio que no había riqueza, que eran los huesos del niño, lo que hizo fue empezar a dar gritos que el pájaro no había matado a su hijo, sino que había matado al hijo de otra. Esta mujer se retira para su casa y la madre del niño viene a pedirle explicaciones por el niño, y en este intervalo se pasan 3 meses diciendo que el niño venía, que no venía, que el niño no estaba, que lo iban a buscar, y siempre dando una excusa tras otra. Por consiguiente van y se presentan a los Obá del pueblo, el cual todo el mundo hace su legato, todo el mundo hace su explicación, y el Obá del pueblo le pregunta a los consejeros ancianos que tenía que si esta mujer fuera de su pertenencia, ¿qué hacían con ella? Y ellos dijeron que matarla, condenar la pena de muerte, y el Obá dijo que el pueblo ya había hablado, que estaba sentenciada. Dice porque aquí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y tener los hijos a buen recaudo. No se le pueden dar los hijos a cuidar a nadie. Dice porque en un momento determinado usted no se preocupe, que usted va a pasar trabajo, pero que usted va a encontrar un desenvolvimiento económico, una fluidez monetaria, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque los hijos hay que tener
cuidado a quién se los damos para que nos los cuide. Dice porque en un momento determinado el que imita fracasa. Dice que la mujer lo que hizo fue imitar lo que hizo la otra y lo que se le salió fue mal e incluso perdió la vida por imitar a la otra. Entonces la persona que ve Kunta Kunda no trata de imitar a nadie, solo trata de esperar que le lleguen las cosas, que le llegarán la riqueza, la economía, la estabilidad le van a llegar porque es lo que está diciendo Ifá, pero no tratará de imitar a otras personas para alcanzar la riqueza como la alcanzaron otras personas, porque esto le va a traer consecuencias negativas y nefastas en el decursar de la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla muerte inminente de un niño, hay que tener cuidado. En un momento determinado no se vaya a morir un niño dentro del seno familiar. Entonces hay que hacer los esbozos pertinentes, que es lo que está diciendo Ifá, para evitar este tipo de tragedia. Dice que aquí Orula regresó al pueblo a consecuencia de los muchachos. Dice porque en un momento determinado Orula gobernaba un pueblo, pero le empezaron a llegar rumoraciones de que lo querían matar. Y Orula se fue y se internó en el monte. Y se internó en un árbol hueco, donde empezó a pasar trabajo él y empezó a pasar trabajo el pueblo. Porque Orula gobernaba correctamente su pueblo. Y por consiguiente no se ponían de acuerdo. Nadie quería ir a buscar a Orula y Ochun dijo que ella lo iba a buscar. Ochun fue a buscar a Orula y Orula le dijo que él no iba a regresar porque esa gente lo quería matar y que él no iba a gobernar a nadie, que cada cual resolviera como quisiera. Ochun fue y habló con las personas del pueblo y metió preso a los que estaban haciendo el complot para eliminar a Orula y vino a decírselo a Orula, pero no se dio cuenta que venían siguiendo los 4 muchachos, pero Ochun le había dejado a Orula 4 caracoles para que se guiara dentro del monte y preguntara con 4 caracoles por dónde tenía que coger. Cuando Ochun viene, Orula le vuelve a decir lo mismo, pero ve que venían unos muchachos detrás de Ochun, que Ochun no se había dado cuenta, y Orula dice, entonces ahora sí puedo regresar a gobernar, porque estos muchachos van a representar en un momento determinado la inocencia que hacía falta para que Orula fuera. Y Ochun le explica por qué los que estaban haciendo el complot estaban presos, y Orula regresa y vuelve a gobernar su pueblo. Dice porque en un momento determinado usted lo van a echar de un lugar, o usted se va a ir de un lugar que lo van a tener que venir a buscar para que usted vuelva ya sea un trabajo, ya sea un negocio, o ya sea incluso de su casa, que es lo que está diciendo Ifá. No vaya a ser que usted lo vayan a botar de su casa, usted se vea desplazado en otro lugar, pero después vengan a buscarlo otra vez, porque sin usted las cosas no caminen correctamente. Dice porque en un momento determinado incluso podemos llevar esto al ámbito de la vida, donde incluso usted se vaya de la casa y sus hijos vayan a por usted para que usted regrese a la casa, porque la casa sin usted va a ser un descontrol continuo y sus propios hijos sean los que vayan a buscarlo. Entonces hay que tener cuidado. Por eso estaba diciendo que los cambios en la vida de Kunta Kunda tienen que ser correctamente sopesados, correctamente analizados. Dice que aquí habla el estibador de Batalá. Dice porque en un momento determinado Orula consagró a un hijo de Batalán Ifá, y este seguía estibando, y Batalá lo vio que estaba estibando y le dijo a Orula que por qué ponía a estibar si ya era babalao o ya necesitaba trabajar la religión. Donde el propio estibador le dijo a Batalá que no, que él era que quería seguir estibando, y Batalá lo condenó y le dijo, estoy van hecho, usted va a seguir cargando y no prosperará religiosamente hablando. Entonces dice que aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado con los caprichos. Dice porque si a usted le ofrecen una posición, usted haga los esboces, sea obediente, todas esas cosas, pero adquiérala, porque dice que en esa posición estará más cómodo. Entonces no se puede ser tan tonto en la vida tampoco. También tenemos que hacer las cosas con premura, tenemos que hacer las cosas con cordura, tenemos que hacer las cosas siendo obedientes a todas las cuestiones religiosas, pero los cambios importantes que puedan llegar a nuestra vida tenemos que aprovecharlo, que es lo que está diciendo Ifá. Y hasta aquí eran las cosas que quería tocar el día de hoy acerca de este gran Ordun o de Kunta Kunda. Espero que les haya servido para ampliar todo el conocimiento religioso que haya alrededor de este Ordun de Ifá en la comunidad religiosa. Y recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo alcanzamos a través de las robaciones, los esboces y siendo obedientes a nuestros gitases. Que la bendición de Olofin o los Dumares y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, y nos estamos viendo para seguir hablando de estos Ordun de Ifá y de otras temáticas importantes dentro del proceso religioso. Nos estamos viendo, y por ahí, pues, cheche.